Siempre pensé que mi padre era una mala persona, pero lo que descubrí sobre él superó cualquier expectativa que tuviera. Lo peor no era lo que hacía, sino con quién lo hacía. Mi nombre es Álvaro, y esta es la historia de cómo expuse la traición más dolorosa que mi familia ha vivido. Durante años, mi relación con mi padre fue tensa, por decirlo de una manera amable. Siempre me trató como si yo fuera un peso para él, como si todo lo que hacía estuviera mal. Nunca lo escuché decir una palabra amable sobre mí, y cada vez que algo le salía mal en su día, parecía descargarlo conmigo. Por otro lado, mi madre siempre fue la persona más cariñosa y comprensiva del mundo. Era el pilar de nuestra familia, la que mantenía todo unido, incluso cuando mi padre hacía todo lo posible por tensar las cosas. Pero ella siempre lo defendía, como si no pudiera ver lo que todos los demás veían, que él era un hombre egoísta y frío. Todo comenzó un día cuando volví a casa antes de lo previsto. Había tenido un cambio de horario en el entrenamiento de fútbol, y al entrar, escuché risas provenientes del salón. Me acerqué con curiosidad y lo que vi me dejó en shock. Mi padre estaba sentado en el sofá, demasiado cerca de la mejor amiga de mi madre, Clara. Se miraban con una complicidad que no podía malinterpretar, y justo cuando estaba a punto de hacerme notar, Clara le acarició la pierna y él no se apartó. Me fui antes de que notaran mi presencia, sintiéndome enfermo. ¿Era posible que mi padre estuviera engañando a mi madre con su mejor amiga? Durante días, traté de convencerme de que tal vez estaba exagerando, que lo que vi no significaba nada. Pero entonces empecé a notar pequeños detalles, las llamadas constantes de Clara, las sonrisas que compartían cuando ella venía de visita, y cómo mi padre encontraba cualquier excusa para quedarse solo con ella. Decidí contárselo a mi madre. Una noche, mientras cenábamos juntos, reuní el valor para hablar. «Mamá, necesito decirte algo importante», comencé, nervioso. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, mirándome con curiosidad. Le conté lo que había visto, tratando de ser lo más objetivo posible. Pero en lugar de reaccionar con sorpresa o enojo, mi madre simplemente negó con la cabeza. «Álvaro, eso no puede ser verdad. Clara es como una hermana para mí, y tu padre jamás haría algo así». Intenté insistir, pero mi madre estaba convencida de que era imposible. Me sentí frustrado, pero decidí que no iba a dejarlo ahí. Si mi madre no podía creerme, entonces le mostraría pruebas. Esa misma semana, aproveché un día en el que todos estaban fuera para instalar una cámara en la habitación de mis padres. Sabía que podía parecer una invasión de privacidad, pero también sabía que necesitaba la verdad. Mi plan era sencillo, esperar al sábado, cuando mi madre y yo salíamos a mi partido de fútbol, dejando a mi padre solo en casa. Había notado que Clara siempre encontraba una excusa para pasar por casa los sábados. El sábado llegó, y mi plan estaba listo. Mi madre y yo salimos como siempre hacia mi partido de fútbol, dejando a mi padre en casa. Fingí normalidad, aunque la ansiedad me carcomía por dentro. Sabía que ese día sería clave para confirmar mis sospechas y demostrarle a mi madre que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Durante el camino al estadio, Clara envió un mensaje al grupo familiar diciendo que pasaría por la casa para dejar unos documentos. Mi madre no sospechó nada, incluso comentó lo buena amiga que era Clara al ayudar tanto a la familia. Esa frase hizo que mi estómago se revolviera. Después del partido, mientras regresábamos a casa, no podía dejar de pensar en lo que encontraría en la cámara. Mi madre notó que estaba más callado de lo normal, pero no dijo nada, tal vez pensando que estaba cansado. Llegamos a casa, y mi padre actuó como si nada hubiera pasado, como siempre. Clara ya se había ido, dejando solo una nota en la mesa del salón: «Aquí está lo que me pediste. Saludos a todos». Esa misma noche, mientras todos dormían, saqué la cámara que había instalado y revisé la grabación. Lo que vi confirmó mis peores sospechas. No solo Clara había estado en la habitación de mis padres, sino que las imágenes mostraban claramente cómo mi padre la recibió con un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Luego, la situación escaló rápidamente. Ambos se comportaron como si la casa fuera suya, sin preocuparse por nada ni nadie. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia, asco y tristeza. Aunque ya sospechaba lo que estaba pasando, verlo con mis propios ojos fue devastador. Pero también me dio la seguridad de que mi madre necesitaba saber la verdad. Al día siguiente, me aseguré de que mi madre y yo estuviéramos solos.
La llevé al salón y le dije que tenía algo que mostrarle. Al principio se resistió, diciendo que no necesitaba pruebas porque confiaba en mi padre y en Clara, pero insistí hasta que aceptó. Cuando le mostré el vídeo, su reacción fue un golpe emocional que nunca olvidaré. Al principio, se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No, esto no puede ser verdad. Su voz temblaba, apenas podía hablar. Lo siento, mamá. Pero necesitaba saberlo. No podía dejar que siguieras confiando en él mientras te hacía esto. Se levantó del sofá, tapándose la cara con las manos. Caminó de un lado a otro de la sala, tratando de calmarse, pero era evidente que estaba destrozada. Finalmente, se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. Perdóname, Álvaro. No te creí cuando me lo dijiste. Pensé que estabas equivocado, pero tenías razón. Pasaron unos minutos antes de que pudiera recomponerse. Luego, con una determinación que no había visto antes en ella, dijo: No vamos a dejar que esto pase desapercibido. Vamos a esperar. Quiero que lo sepa todo el mundo, pero lo haremos de una manera que jamás olviden. Después de que mi madre vio el vídeo, su tristeza se transformó en una mezcla de indignación y determinación. Quería confrontar a mi padre de inmediato, pero la convencí de que esperara. Le expliqué que simplemente enfrentarlo en privado no sería suficiente. Él siempre había sido manipulador, alguien que sabía cómo justificar sus acciones o desviar la culpa. Necesitábamos asegurarnos de que no pudiera escapar de las consecuencias de lo que había hecho. La oportunidad perfecta llegó unos días después, cuando mi padre nos recordó que su cumpleaños se acercaba. Estaba organizando una gran celebración en casa, invitando a familiares y amigos cercanos, incluida, por supuesto, Clara. Lo que él no sabía era que mi madre y yo ya habíamos decidido que ese sería el día en que todo saldría a la luz. Pasamos los días previos al cumpleaños actuando con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Mi madre fingió estar entusiasmada con la fiesta, ayudando con los preparativos y mostrando su mejor sonrisa. Por dentro, ambos estábamos llenos de nervios, pero sabíamos que valdría la pena. Finalmente, llegó el día de la fiesta. La casa estaba llena de gente, y todos parecían disfrutar del ambiente festivo. Clara llegó temprano, como siempre, ayudando a mi madre a organizar las cosas, sin la menor idea de lo que estaba por suceder. Mi padre estaba en su elemento, presumiendo de su vida perfecta frente a todos los invitados, como si no tuviera ningún secreto que ocultar. Cuando la mayoría de los invitados ya estaban allí y la cena estaba por servirse, mi madre me hizo una seña. Era el momento. Me acerqué al televisor del salón, donde había conectado mi teléfono para proyectar el vídeo. Disculpen, todos, dije, llamando la atención de los presentes. Antes de continuar con la celebración, hay algo importante que mi madre y yo queremos compartir con ustedes. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Todos dejaron de hablar y se volvieron hacia nosotros con curiosidad. Mi padre y Clara intercambiaron una mirada breve, probablemente preguntándose qué estaba pasando. Con una calma que no sabía que tenía, presioné en play y dejé que el vídeo hablara por sí mismo. Las imágenes de mi padre y Clara en la habitación se proyectaron en el televisor, dejando claro lo que había estado sucediendo. Los murmullos comenzaron de inmediato, seguidos de exclamaciones de sorpresa y enojo. Mi madre, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Esto es lo que han estado haciendo mientras fingían ser mi esposo y mi mejor amiga. Pensaron que podían engañarme, que nunca me daría cuenta, pero aquí está la verdad. Mi padre intentó interrumpir. «Esto no es lo que parece», gritó, con la cara roja de vergüenza. «¿No es lo que parece?», respondió mi madre con frialdad. «Entonces explícame cómo justificas esto. O tal vez quieras que Clara lo explique». Clara estaba pálida, incapaz de articular una sola palabra. Algunos familiares se acercaron a mi madre para consolarla, mientras otros se dirigieron a mi padre, exigiendo explicaciones. Nadie estaba de su lado. La fiesta se vino abajo en cuestión de minutos. Clara salió corriendo de la casa, mientras mi padre intentaba defenderse inútilmente. Mi madre, por su parte, se mantuvo firme. «Esto se acabó, y no voy a permitir que sigas engañando a nadie más. Quiero que recojas tus cosas y te vayas».
Esta casa ya no es tu hogar. La mañana después de la fiesta, la casa estaba en completo silencio. Mi madre y yo nos sentamos a desayunar, todavía procesando todo lo que había ocurrido. Mi padre no estaba allí, había pasado la noche en un hotel después de que mi madre lo echara de casa. Clara tampoco había intentado comunicarse, pero los mensajes y llamadas de los familiares y amigos no paraban. Todos querían saber cómo estábamos y qué planeábamos hacer. Para mi madre, la situación fue un golpe devastador. Clara había sido su amiga durante más de 15 años, alguien en quien confiaba plenamente. Saber que esa persona había traicionado esa confianza con el hombre al que le dedicó gran parte de su vida era una herida profunda. Aún así, mi madre mostró una fortaleza que no sabía que tenía. No voy a permitir que esto me destruya, Álvaro. Tu padre y Clara tomaron sus decisiones. Ahora es mi turno de tomar las mías. Lo primero que hizo mi madre fue reunirse con un abogado. Decidió iniciar los trámites de divorcio de inmediato. No quería dejarle nada a mi padre que no mereciera, y el abogado le aseguró que con las pruebas que teníamos, podría obtener una separación favorable. Por otro lado, Clara también enfrentó las consecuencias de sus actos. Muchos de los amigos en común que tenía con mi madre le dieron la espalda, horrorizados por lo que había hecho. Algunas personas incluso comenzaron a hablar de ella en el vecindario, y su reputación quedó manchada. Según escuché, su matrimonio, que ya estaba tambaleándose, terminó poco después. Su esposo, al enterarse de lo sucedido, se marchó de la casa y comenzó su propio proceso de divorcio. Mi padre no lo tuvo mejor. Aunque al principio intentó justificar sus acciones, nadie le creyó. Mis abuelos, que siempre habían sido figuras importantes en nuestra familia, lo confrontaron con una dureza que nunca había visto. Te dimos todo, y esto es lo que haces con tu familia, le dijo mi abuelo, con la voz cargada de decepción. Incluso en el trabajo, mi padre comenzó a enfrentar dificultades. La noticia de lo sucedido se filtró en su círculo profesional, y aunque no lo despidieron, perdió el respeto de muchos de sus compañeros y superiores. Pasaron los meses, y las cosas empezaron a estabilizarse para mi madre y para mí. Nos mudamos a una nueva casa, dejando atrás los recuerdos de un hogar que ya no sentíamos como nuestro. Mi madre, aunque lastimada, comenzó a redescubrir su independencia. Se inscribió en un curso que siempre quiso hacer y empezó a salir con amigas que realmente la valoraban. En cuanto a mí, la experiencia me dejó marcado, pero también me hizo más fuerte. Aprendí que la familia no siempre es lo que parece y que incluso las personas más cercanas pueden traicionarte. Pero también descubrí que la honestidad y el apoyo mutuo son lo que realmente construyen relaciones duraderas. Mi padre intentó reconectar conmigo varias veces, pero nunca fui capaz de perdonarlo. Aunque no lo odio, no siento que merezca un lugar en mi vida. Clara, por su parte, desapareció casi por completo. Su reputación quedó tan dañada que terminó mudándose a otra ciudad para comenzar de nuevo, pero según supe, no le fue fácil. El cumpleaños que mi padre pensó que sería una celebración terminó siendo el evento que desmoronó su vida. Y aunque no siento alegría por ello, sí siento una paz al saber que mi madre y yo logramos salir adelante, dejando atrás una relación tóxica y una traición que nos marcó para siempre. Al final, la verdad salió a la luz, y con ella, se cerró un capítulo doloroso en nuestras vidas. Ahora, mi madre y yo tenemos un nuevo comienzo, lejos de la sombra de una traición que nunca debió ocurrir.